Hijos inmensamente amados por Dios. Quiero que sepas que Dios va a hacer todo y hasta lo imposible para llevarte con Él. Filipenses 2, versículos del 14 al 15. Introducción. Somos hijos de Dios. Versículo 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. He subrayado, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Muy bien, he subrayado eso porque lo esencial para poder entender bien estos versículos, en realidad lo esencial para entender cualquier parte de la Escritura, para entender estos versículos o cualquier parte de la Escritura como Dios quiere que lo entendamos, es que Pablo nos dice que hagamos todo esto que nos va a decir que hagamos, que lo hagamos como hijos de Dios que somos. Si separamos esta enseñanza sobre esta base, sobre la base sobre la que se asienta de que somos hijos de Dios, de nuestra condición como hijos de Dios, no tendrá ningún poder sobre nuestras vidas esta enseñanza. De hecho, esta enseñanza se puede dar en el mundo, pero no tiene el poder que tiene sobre los hijos de Dios. ¿Entendéis? Por eso he subrayado esta palabra o estas tres palabras, hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo no está enseñando como si estuviese enseñando filosofía o psicología, dándonos unas instrucciones, sin más. Esta enseñanza, otra vez, sin el poder de Dios en nuestras vidas, sería absolutamente inútil. Recordad lo que acabamos de decir, que es Dios el que produce en vosotros así el hacer como el querer, y además lo hace por su buena voluntad. Por lo tanto, la diferencia entre llevar a cabo estas enseñanzas, estos consejos, cuando surgen de una enseñanza filosófica, o hacerlo como parte esencial de lo que es alguien, sería algo parecido a como tener una flor cortada y puesta en un jarrón frente a otra que está plantada en la tierra. Las dos muestran su belleza y muestran su aroma. La diferencia es que una se muere enseguida y la otra sigue viviendo más tiempo. Por eso puede seguir mostrando su belleza y desprendiendo su aroma por más tiempo. Otra vez, porque cualquier enseñanza de estas, si no está basada en el poder de Dios, podemos intentarlo durante un tiempo, pero vamos a terminar por dejar de hacerlo. ¿Entendéis? Por eso Pablo, y yo he subrayado, que tenemos que hacer todo esto como hijos de Dios. Lo de la planta que os he contado es normal. La primera fue separada de la rama que le llevaba a la savia que produce vida, y la otra sigue unida a la rama que le da la vida. Esa es la diferencia y no es poca. Por eso Pablo hace pivotar toda su enseñanza sobre este detalle, el ser hijos de Dios, que nos ha podido pasar desapercibido seguramente cuando lo hemos leído, pero que es fundamental, porque de Él nos llega la vida. Solo los cristianos que han puesto toda su confianza en Jesucristo como su Señor y Salvador son hijos de Dios. No vamos a discutir algo tan elemental como esto que algunos intentan refutar, porque lo vemos por toda la Biblia. Todos somos criaturas de Dios, sí, es de verdad, pero hijos de Dios no todos. No todos son hijos de Dios, punto. Solo 2 versículos, por si hay dudas de alguien que me esté escuchando. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, está hablando de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? ¿Quiénes tienen la potestad de ser hijos de Dios? Aquellos que le recibieron a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque por naturaleza no éramos hijos de Dios, porque el pecado nos alejaba de Él, pero al creer en su Hijo Jesucristo, fuimos hechos hijos suyos. Por eso en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Os dais cuenta? Estábamos lejos, fuera de la familia de Dios, fuera de la casa, pero en Cristo hemos sido hechos de su familia, hechos hijos de Dios. Y eso, nos dice Pablo, implica una diferencia esencial con el resto de las personas. Otra vez, ser hijo de Dios implica una diferencia esencial con el resto de las personas y no ser
porque vosotros sois mejores y más que otros pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, ¿verdad? Pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor os amó, por pura misericordia. Por eso os ha sacado con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Somos sus hijos, no por nosotros, es más, a pesar de nosotros, pero somos sus hijos, hijos de Dios por elección y llamamiento. Por eso, por esta elección y por este llamamiento, y no por nosotros, es por lo que somos totalmente diferentes a los que no son hijos de Dios. Es una diferencia esencial, y es sobre todo esta diferencia sobre la que Pablo basa su exhortación a hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Pero, ¿qué dice de nosotros haber sido adoptados en la familia de Dios? Y por lo tanto, ¿qué dice de nosotros ser hijos de Dios? Vamos a profundizar un poco más. Al haber sido adoptados en su familia, también somos partícipes de su naturaleza divina. Es un gran misterio. Pero esto es lo que nos dice Dios mismo, que al nacer en el Espíritu, al nacer de nuevo, fuimos regenerados, ¿entendéis esta palabra? Hechos de nuevo. Y en esa acción de regenerarnos se produce un cambio vital en nuestro interior. Recibimos algo de la naturaleza de Dios. Y es que por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, recibimos algo de Dios mismo. No solo fuimos hechos legalmente hijos, es que fuimos hechos distintos. Algo de lo que nosotros somos conscientes cuando vemos el deseo que Él ha puesto en nuestro corazón, un deseo de santidad que antes no solo no estaba, sino que además lo despreciábamos, algo que no queríamos en absoluto. Podíamos ser muy buenos, pero despreciábamos todo lo de Dios. Pero algo cambia en la esencia de nuestra naturaleza cuando Dios nos hace hijos suyos. Y como hijos que somos, el Padre se preocupa enormemente por nosotros. Y esto es un privilegio impresionante. Que Dios mismo, estamos hablando de Dios mismo, que se preocupe por nuestra santidad para llevarnos a su presencia, es algo que debemos valorar y que a veces no lo hacemos. Por eso hoy Pablo nos va a llamar la atención sobre este amor que Dios tiene por sus hijos, que somos inmensamente amados por Dios. Dios nos ha hecho santos, apartados de un mundo que va a la deriva, y ello conlleva unas responsabilidades, creo que todos lo sabemos, pero que son por nuestro bien. Y tenemos que verlo así, no como una obligación contractual después de habernos hecho sus hijos.